Francisco Osorio, ¿cómo le va? Bienvenido a Los Primeros. Buenos días, buenos días. Bien por estar acá, mal por la situación de los trabajadores. Bueno, pero están convocados ustedes para el diálogo con el gobierno por la cuestión de los planteos salariales, el bono y una serie de peticiones que están haciendo. Ángel, mire, la ministra convocó a una reunión, pero ya anticipó que no tiene plata. Y para que nos invite a una reunión donde nos diga que no tiene plata, para que nos cuente las penas del gobierno, que nos invite, le vamos a contar los que sí están pasando mal y las penas que tiene, que son los trabajadores. Porque el gobierno no la pasa mal. Acá tiene que quedar claro, el que la pasa mal son los trabajadores. Pero bueno, uno dice, está bien, no hay plata, pero si lo convocan es porque alguna puertita está abierta. ¿O usted cree que ya directamente se está convocando para hablar del año que viene? Yo creo que acá se cometió un error. Nosotros en junio, julio nos tendríamos que haber estado sentados. Se le solicitó al gobernador por carta de documento, a la misma ministra, que nos tendríamos que haber reunido. Digamos, queda diciembre lo va a ser el mes más corto por los feriados y todo lo demás. Y para que nos juntemos, generemos una expectativa y no se cumpla, no tiene sentido. Nosotros exigimos que haya una recomposición salarial y un bono. Acá, para sentarnos a conversar y sacarnos una foto, preferimos quedarnos en el gremio si no vamos a la calle. Esa es la posición de UPCN. ¿Cuál es la situación salarial hoy? ¿Cómo culmina el año los trabajadores? Nosotros, este año, todo el año ha sido pérdida. Nosotros tuvimos 1.800 de suma fija que lo dio el gobierno unilateralmente, de ahí no se discutió más sueldo. Estábamos cobrando la diferencia de la cláusula gatillo que se vence en diciembre, que son el que menos cobra, digamos, es 2.000 pesos, más 3.000 pesos que sacan esas aseguradoras y todo lo demás. Nosotros este año terminamos perdiendo 5.000 pesos. Digamos, no es que tenemos aumento, terminamos perdiendo 5.000 pesos. A esa ver, es la me realidad. decía 2.000 pesos, pero eso, la cláusula gatillo, si no entiendo, queda incorporada ya No, al sueldo. es la cláusula gatillo se incorporó en su momento. La deuda, por ejemplo, se actualiza y quedan ahí los 2.000 pesos. No, la deuda se termina en el mes de diciembre. Era una deuda de 6 meses que se cumple en diciembre. Viene a ser que todos los trabajadores, cuando llegue diciembre, el que menos percibía 2.000 pesos y que lo tenía contado en su sueldo. A ver, Francisco, entonces, ya quedamos con 2.000 pesos menos más lo que nos roban los otros. Porque esto es nuevo lo que me está diciendo usted, porque uno entendía que la cláusula gatilla, un 10, un 12%, una vez que se incorporaba el sueldo, quedaba en el sueldo. No es que después te pagaban y luego no te pagaban más. El porcentaje ese queda en el sueldo, ese porcentaje. Lo que pasa es que ellos tenían una deuda, que por eso le digo, 12.000. Y ya no viene más, ya no se paga más. Y que se venía percibiendo. Los trabajadores, cuando reciben un dinero, y venían recibiendo, por eso digo, 12.000 pesos, y hay compañeros que recibían más. En diciembre, este gobierno nos plantea que nos sentemos a mirarnos la cara, nos saca los 2.000 pesos, no hizo nada con lo que nos están metiendo la mano en el bolsillo la aseguradora importante, que nosotros sabemos que tiene relación con el gobierno. Entonces, lo que nosotros decimos, perdemos 5.000 pesos. Entonces, nos vamos a sentar para hablar de que si nos sentamos y definimos un bono para los compañeros y un acuerdo salarial, porque ya no queda nada, digamos, nosotros tenemos que definir, y esta situación, lo que la están pasando mal, y esto es lo que yo le escucho al gobierno y a funcionarios del gobierno que dicen la estamos pasando mal o estamos mal. No, el que le está pasando mal es el trabajador, y eso es lo que tienen que entender. Al trabajador es al que no le alcanza, al trabajador es al que le metieron la mano en el bolsillo todo el año, escudados en la pandemia le metieron la mano en el bolsillo. Y hoy, no es que digan que en estos licenciados, tenemos muchísimos compañeros que han estado trabajando, los compañeros que limpian la recolección de residuos en las comunas, los compañeros de subsidio, los compañeros en la salud, los compañeros auxiliares que atendían a los comedores escolares. Entonces, estuvieron poniendo el hombro al gobierno y hoy lo único que tienen, vamos a terminar no con un aumento, sino con una quita de sueldo. Y me decía por otro lado, cuando estábamos hablando en privado, que no ayudó mucho, por lo menos para tranquilizar las aguas por parte de tanto del gobierno, o por algún dirigente que dice, bueno, podemos entender, vamos a ver qué pasa en enero, lo de Santiago, porque eso genera más presión todavía del trabajador. Santiago, el gobierno de Santiago, nosotros siempre esperamos siempre, es clásica del gobierno de Santiago a dar un bono. Y la verdad, uno lo ve y dice, la verdad que el gobernador de Santiago parece que ahorró dinero y la puso en los trabajadores. Nosotros entendemos que el gobierno de Tucumán ahorra y la pone en otro lado. La verdad que vemos que no le interesa a los trabajadores. A nosotros, cuando un gobernador destina dinero que va a ser para los trabajadores y que ese dinero
va a quedar en Tucumán y que se va a gastar en Tucumán nos parece importante. Parece que a este gobierno no le preocupa muy mucho a los trabajadores. Entonces, Francisco, ¿qué va a pasar a partir de ahora más? ¿No van a ir a la reunión o van a ir? ¿Y qué pasa después de esta reunión? Nosotros la postura de nuestra secretaria general Lucinda Espeche, si tenemos que participar, participaremos. Lo que sí vamos a empezar a preparar un cronograma en las distintas reparticiones donde haremos mostrar nuestro malestar y llegaremos al diciembre que no queríamos llegar, porque esto nosotros ya le habíamos dicho. Nos sentemos antes y hablemos de ver cómo va a ser la recomposición o el bono o lo que tenga que ser para los trabajadores. No lo hicieron. Nosotros no nos queda otra que tomar las medidas que nos corresponden. ¿Con UPCN en las calles, en las puertas de los trabajos? Es la medida, ¿por qué? Porque es la medida de mostrar, ya que también hicieron e intentan hacer volver a todos los trabajadores a las reparticiones. Bueno, los trabajadores van a estar en la puerta de las reparticiones diciéndole que necesitamos una mejora, un bono y un aumento salarial. Para cerrar, en lo que preguntaba Omar, ¿cómo están trabajando en el aprestamiento de las escuelas, si es que están trabajando? Los compañeros han empezado los compañeros auxiliares en las escuelas que va a ser presencial, ya están trabajando desde el 1 hasta el 18. Nosotros en eso acordamos con el ministro de Educación la limpieza de la escuela, porque no solamente está el tema de los actos escolares, sino están las inscripciones. Entonces tenemos que extenderlo hasta que se terminen las inscripciones de las escuelas, garantizar eso. Nosotros lo que solicitamos es que se garantice la higiene, la tranquilidad de los trabajadores, que tengan los elementos. Bueno, se logró que se tengan los elementos no solamente de parte de seguridad, sino de limpieza, que eso es importante. Pero otra cosa, Ángel, otra mala noticia, en diciembre muchísimos trabajadores nos quedamos sin 23 o 24 sanatorios, eso ya lo anunció Clínica y Sanatorio. ¿Por qué? Y porque rescindió el contrato. Entonces, los trabajadores no solamente no vamos a tener aumento, sino que cuando vamos a esas clínicas la vamos a tener que pagar particular. Entonces, le digo, siempre diciembre es complicado, pero una buena noticia tendríamos que haber tenido. Nosotros esperamos que algún momento la ministra se siente con el gobernador y con el ministro de Economía y le diga que empiece, en vez de pensar para afuera, empiece a pensar para adentro, empiece a pensar para lo suyo. Porque antes con clínicas pagamos plus, pagábamos todo y nosotros lo protestamos y nosotros marchamos diciendo el robo que había en los sanatorios y lo que nos hacían a los trabajadores. Y ahora cuando se termine este convenio, ¿qué vamos a hacer? Y el compañero que se interna el 30 y el 31 se vence el convenio, ¿lo va a tener que pagar particular? Es la obra social de los trabajadores y vamos a tener que pagar otra vez más vamos a tener que seguir pagando a los trabajadores. Por eso queremos el bono y queremos el aumento. Francisco Osorio, gracias por estar acá. No, gracias a usted. La palabra del dirigente de UPCN, Francisco.